Hemos, hab- hemos hablado de cómo viajan las ideas. Hemos dicho que viajan por todo el mundo y en el tiempo y penetran en la cultura. En el Evangelio de Mateo, Mateo 28, del 18 al 20, se presenta la gran comisión y Cristo nos manda a ser discípulos de todas las naciones. Él quiere que las naciones sean transformadas. No solo quiere salvar almas para el cielo, no se pueden salvar almas. Lo diré de otra manera, no se pueden transformar naciones sin salvar almas, pero se pueden salvar almas sin transformar naciones. Eso es lo que hemos hecho muy bien. Hay países en África como Kenia en que el 80% de su población profesa conocer a Cristo. No obstante, la pandemia del SIDA es alarmante. La fidelidad en el matrimonio es inexistente, la corrupción es general, la pobreza está extendida. Kenia es un país en que el Evangelio ha entrado, pero no ha penetrado en la cultura, no se ha discipulado a nivel de cultura. Queremos tomar unos minutos más para examinar la idea de la penetración del Evangelio en la cultura. En este gráfico vemos que necesitamos compartir el Evangelio y llamar a la gente al arrepentimiento. Tenemos que llamarles a vivir a la sombra de la cruz de Cristo. Una vez hecha esta llamada evangelizadora, una vez que la gente ha recibido a Cristo, no se llega al final del proceso, es solo el principio. Veamos el caso de la vida y obra de Charles y John Wesley en Inglaterra. Inglaterra era un pozo negro cuando Dios levantó a los hermanos Wesley. Ellos predicaban a Cristo crucificado. Decían, si alguno se acerca a la cruz, tiene que experimentar una transformación en su vida y tiene que producirse una transformación en la sociedad. Es decir, no se trata simplemente de acudir personalmente a Cristo. La entrega personal a Cristo establece el fundamento para la transformación social de la comunidad. Es necesario que la gente vaya a Cristo. ¿Y después qué? Es necesario reformar la cultura. Las culturas son un reflejo del Dios o dioses que adoramos. Antes mencioné que la cultura antecede a la economía y a la política. ¿De dónde procede la cultura? Viene de culto, y culto es adorar. La cultura es producto de la adoración de un pueblo. ¿Qué naturaleza tiene el Dios a quien adora? Su naturaleza y su carácter establecerán la cultura, y la cultura establece el marco que define las experiencias sociales, económicas y políticas. Si la gente acude a Cristo, la cultura tiene que ser transformada para ser un reflejo de la naturaleza del Dios viviente. Si usted vive en un país en el que la corrupción es endémica y la gente conoce a Cristo, Dios es un Dios
justo. Él no puede ser sobornado. Si Él es un Dios justo, entonces la justicia debe brotar en la vida de los cristianos. Debemos ser gente que busca la justicia, que no recibe sobornos ni los paga. Tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento. La gente que acude a Cristo es el principio del proceso, no el fin del mismo. Luego tenemos que reformar la cultura y de una cultura reformada nacerán nuevas instituciones, estructuras y leyes en la sociedad. El Evangelio tiene que penetrar en la cultura. Vayamos ahora a Juan 17, 15, 19. Vayamos ahora a Juan 17, del 15 al 19. Me gustaría tomar un momento para leer este pasaje. Medite en esta pregunta. Cristo ora por la relación entre la iglesia y la sociedad, o en este caso, entre los discípulos y la sociedad. Quiero que reflexione en esta pregunta. ¿Cómo debe ser la relación entre la iglesia y la sociedad tomando como base la oración de Jesús? En primer lugar, es bueno notar por lo que no oró Jesús. A menudo nos fijamos en las cosas por las que oró, pero a veces es importante notar por lo que no oró. En el versículo 15 de Juan 17, Jesús pide al Padre que no saque a sus discípulos del mundo. Jesús podría haber pedido al Padre que sacara a su iglesia del mundo, pero no lo hizo. No lo hizo a propósito, porque no lo hizo, porque Él quería que estuvieran en el mundo, porque Él quería que estuvieran en el mundo. La palabra se hizo carne. Cristo dejó la eternidad, un medio perfecto para venir a un mundo caído a vivir en el tiempo. La palabra se hizo carne en Jesucristo y habitó entre nosotros. Ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él quiere que su cuerpo habite en medio de su pueblo, que su iglesia habite en medio de su pueblo. Pero vemos que se puede reaccionar de distinta forma frente a este pasaje. Hay algunos cristianos que leen este pasaje y asumen que Dios quiere que seamos un pueblo santo, que seamos santificados. Y razonan bien, el mundo está arruinado y caído. No podemos ser santificados en un mundo caído. Tenemos que salir del mundo. Tenemos que desconectarnos del mundo. Hay todo un grupo de cristianos que ven el edificio que llaman iglesia como un lugar de refugio del mundo. Y en efecto, la iglesia a menudo crea un servicio completo de programas y actividades día tras día, toda la semana y una y otra actividad para que la gente no tenga que estar en el mundo, para que estén en el edificio de la iglesia fuera del mundo. Hay otros cristianos que leen este pasaje y entienden que Cristo quiere que estemos en el mundo, de modo que están en el mundo, pero no se les distingue como cristianos. Están en el mundo
y se confunden con Él mismo. Su escala de valores, su estilo de vida, su comportamiento, no se nota mucha diferencia entre el cristiano y el pagano. Pienso en lo que hoy está sucediendo en la revolución sexual en nuestra sociedad. Hace un par de meses leí un informe que dice que en los Estados Unidos un 80% de jóvenes evangélicos solteros de edades comprometidas entre los 18 y los 30, 80% practican sexo premarital y no ven nada malo en ello. En el conjunto de la sociedad creo que el porcentaje es 88%, pero lo que aquí importa es que no son cualquier tipo de cristianos, sino cristianos evangélicos nacidos de nuevo. Ah, el índice de sexualidad y de intimidad sexual antes del matrimonio no es casi el mismo que en el resto de la sociedad. No hay distinción. Nos hemos adaptado al mundo. ¿Por qué ahora Jesús quiere que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo? Quiere que seamos un real sacerdocio, una nación santa. Quiere que seamos embajadores de su reino en el cielo y en la tierra. Quiere que seamos embajadores de su reino y para poder serlo debemos estar en el mundo, en medio de la sociedad. Nosotros debemos representar a Cristo y su reino en medio de la sociedad. Me gustaría que reflexionasen un poco en estos tres tipos de iglesia. La iglesia apartada de la sociedad, la iglesia adaptada o conformada con la sociedad y la iglesia que intenta conscientemente influir en la sociedad. Ser una iglesia fuera de los muros del edificio. ¿Qué iglesia es la suya?